Hola a todos. Hola Jessica. Hola. Gracias por venir aquí otra vez. Otra clase de Mujeres de la Biblia. Y we are continuing with women in the Bible in the genealogy of Christ. Nosotros seguimos hablando de las mujeres en la Biblia, pero en la genealogía de Cristo. Genealogia. Okay, so we're going to start with Tamar, who is mentioned in the genealogy. Vamos a comenzar con Tamar, la cual es mencionada en la genealogía. And here, normally in class, we would read this together. Normalmente en clase leeríamos estos juntos. And we would usually break it up because it's a long story and everybody would take a section and read. Usualmente lo pusiéramos en parte porque es muy larga la historia y cada quien tiene una oportunidad de leer. But because I don't want to abuse Jessica with really long Bible stories. Y como ella no quiere abusar de mí. So we are going to stop the video and read Génesis 38 on your own. Entonces, lo que ustedes van a hacer ahora es pausar el video y leer Génesis 38 del 1 al 30, ustedes solas o solos. Okay, so what do we know about Judah? ¿Qué sabemos nosotros sobre Judá? Okay, we know he's the son of Leah. Sabemos que él es hijo de Lea. He is the oldest brother, one of the older brothers. Él es uno de los hermanos mayores. Okay, and Joseph is his younger brother. Y José es su hermano menor. And the brothers get together and they sell Joseph to as a slave. Y los hermanos se juntan todos y venden a José como esclavo. Now, the brothers did think about killing Joseph, but Judah was the one that said, no, let's not kill him, let's just sell him. Y todos los hermanos estaban pensando en matar a José, pero Judá fue el que dijo, no lo matemos, vamos a venderlo. And we know that Judah marries a Canaanite woman. Y sabemos que Judá se casó con una mujer cananea. Okay, which we all know that God's chosen people are not supposed to do that. Y ustedes saben que todos sabemos que el pueblo escogido de Dios no debe de hacer eso. Okay, so Judah has 3 sons. Judá tiene 3 hijos. And the oldest son marries a girl named Tamar. Y el mayor se casa con una niña que se llama Tamar, o una chica. Now, the oldest son, he's wicked. He does evil in the sight of the Lord. El mayor es malvado, hace el mal a los ojos del Señor. And his name is Er. Y su nombre es Error. Error. What was it in Spanish? Well, you say error in English, like ERR, right? Yeah. Well, it's kind of like error. Like Error? like a mistake. Yeah. Él es un error, por supuesto. So, because he's doing evil, God kills him. Y porque él está haciendo el mal, Dios lo mata. Okay, which means Tamar is now a widow. Entonces, lo que significa que Tamar es una viuda ahora. And we talked about this a little bit with Ruth. Hablamos un poco de esto con Ruth. But there is a law in there's a Judeo law that states that there should be a kinsman redeemer. Dice Julie que hay una ley de Judea, que dice que el pariente es el redentor. Okay, and you could read about this law in Leviticus 25 if you'd like. Y ustedes pueden leer de esta ley en Levítico 25 si ustedes quieren. But basically, it's someone from the family that can step in and redeem or take on the responsibilities of the one who cannot complete the task.
Básicamente, la ley es que alguien de la familia que pueda intervenir o redimir o asumir las responsabilidades del que no puede completar esa tarea. So it isn't just to do with marriage, it's also to do with property. No nada más tiene que ver con el matrimonio, también tiene que ver con la tierra. Okay, so a piece of property, if someone wasn't able to take care of it or pay for it, could be bought by the next of kin. Dice Julie que una propiedad podría ser comprada por otra persona de la familia si la otra persona no la cuidaba o no podía pagarla. Okay, and also for a woman who has been widowed, someone can step in and claim the responsibility of taking care of her and also the property that her husband left her. Y como viudas en ese tiempo, podía haber una persona que cuidara de ella y también asumiría el papel o la responsabilidad de la tierra y de ella en sí, de cuidar de ella también. And this would make sure that the woman would not be destitute. Y esto es para que la mujer no fuera destituida. Okay, so they help to take care of the family when they're unable to complete a task. Entonces, esta persona lo que ayudaba a la familia cuando no se podía completar la tarea. And if a kinsman redeemer marries a widow, then their first son receives the rights of the land as well as the name of the deceased spouse. Dice Julie que, can you stop? Mm-hmm. You say, Okay. Entonces, dice Julie que el pariente redentor se casa con la viuda y su primer hijo recibiría los derechos de la tierra y llevaría el nombre del cónyuge fallecido. So this would allow the family name of the deceased spouse to continue. Esto permitiría que el apellido continúe del cónyuge fallecido. Oh. Kinsman redeemer is a picture of Christ. El pariente redentor es la imagen de Cristo. He purchases us Él out of nos the compra. curse. Sorry, he purchases us. He purchases us out of the curse, Él nos compra y nos saca de la maldición, out of destitution, de la destitución, and then blesses us for generations. y luego nos bendice por generaciones. So in Tamar's case, that duty was given to the second son. Pero en el caso de Tamar, ese deber se le dio al segundo hijo. And that son's name is Onan. Y el nombre de ese hijo es Onán. Okay, which he says, okay, I'll do it. Y este dice, ok, yo lo haré. He will get the full inheritance of the land. Él recibirá la herencia completa de la tierra. And he takes his wife. Y toma a su esposa. However, he does not take her with the intention of fulfilling that role. Pero, sin embargo, dice Julie, no la toma con la intención de cumplir ese papel, ese rol. Instead, he uses her to get what he wants. En cambio, él la usa para conseguir lo que quiere. And instead of getting her pregnant, which is what he's supposed to do, he withdraws. Dice Julie que en vez de él darle hijo a ella, él mejor lo que hace es que al acto él lo hace afuera, no adentro. So he gets the land and he has sex without children. Entonces él tiene sexo pero no quiere hijos. So God, of course, knows his heart. Entonces Dios conoce el corazón de este hombre. And Onan dies as well. Y Onán muere también. Okay, so once again, Judah has a choice. Una vez más, Judá tiene una opción. And he tells Tamar, I'll give you my third son. Y él le dice a Tamar, te daré mi tercer hijo. But she has to wait because he's still a little young. Pero ella tiene que esperar porque él todavía es joven. So he sends her away. Entonces él la manda. Okay, and he leaves her as a widow. Y la deja como una viuda.
Judah has no intention of doing what was right. Pero Judá no tenía intención de hacer lo correcto. He has no intention of giving this woman justice. Él no tiene la intención de hacerle justicia a esta mujer. Instead, he sentences her to a life of destitution and poverty. En cambio, la condena a una vida de destitución y de pobreza, Okay, he leaves her childless and as a widow. sin hijos y viuda. He refuses to redeem her. Él se niega a redimirla. Okay, I hope you're following along with me in this story. Yo espero que ustedes me estén siguiendo en esta historia. Okay, so if you look around verse 12, Si ustedes ven el versículo 12, okay, you see that Judah's wife dies. la mujer de Judá muere. Okay, and after his wife dies, Tamar sees that he has no intention of taking care of her. Y después que muere la esposa de él, Tamar, ve que él no tiene intención de cuidar de ella. Okay, and so she wants to take matters into her own hands. Entonces ella toma el asunto en sus propias manos. Okay, if you follow along, she disguises herself as a prostitute. Y si ustedes siguen la historia, ella se disfraza de prostituta. Okay, a prostitute in those days would cover their face with a veil. Las prostitutas en ese tiempo cubrirían su cara con un velo. Okay, and this was a mark of shame. Y esto era una señal de vergüenza. So she would have hidden herself where he didn't recognize her. Entonces, ella estaría escondida donde él, Judá, no la reconociera. So here's what I find interesting. Esto es lo que encuentro interesante, dice Julie. How did she know that Judah was going to give in to this? ¿Cómo ella supo que Judá cedería a hacer todo esto? Perhaps Judah has a reputation. Judá tiene una reputación. Maybe he's not a man of good character. Tal vez no es un hombre de buen carácter. So she was aware that he would have sex with a prostitute. Ella sabía que él tendría sexo con una prostituta. And there's a discussion among scholars as to why would she be motivated to do such a thing. Han habido algunas discusiones sobre este tema entre los eruditos, que por qué ella tomó esa decisión. Well, let me just tell you, a lot of people in this Bible, they're a mess. Déjenme decirle, mucha gente en esta Biblia que Julie tiene en la mano son un desastre. The family line of Christ is not pretty. La línea familiar de Cristo no es bonita. Some have suggested that because she was a Canaanite woman, she desperately desired the honor and blessing of being a part of the line of Judah. Dice Julie que algunos han sugerido que desde que una mujer cananea, como ella era una mujer cananea, deseaba desesperadamente el honor y la bendición de ser parte de la línea de Judá. So maybe she knew about the promise of Abraham. Tal vez ella sabía sobre la promesa de Abraham. Okay, so maybe that was part of her motivation. Así que tal vez esta fue parte de su motivación. I don't know. Pero yo no lo sé. Okay? But I will say she was following the law. Pero yo sí diré que ella estaba siguiendo la ley. There was an injustice being done. Había una injusticia que se estaba cometiendo contra ella. And she sought to right the wrong in her own way. Y trató de corregir el error a su manera. So Judah purchases her for the night. Entonces Judá la compra a ella por esa noche. Okay, and he gives her his signet ring. Y él le da a ella su anillo de sello. Okay, and also his staff. Y también su personal. So this would be like handing over your license or your cedula. Dice Julie que básicamente él le estaba entregando su licencia o su cédula. Okay, everyone would know based on what she had that those belonged to Judah. Todos sabrían, si ella tuviera todo eso, que eso pertenecía a Judá. So a while later, Un poco después, okay, he attempts to pay her so he can get his things back.
él intenta pagarle para recuperar todas esas cosas que le dio. But no one can locate the girl. Pero nadie puede localizar a la chica. So instead of bringing attention to himself and the fact that he slept with a prostitute, he just stops the search. Y en lugar de llamar la atención, porque es verdad, él estaba buscando una prostituta, detiene la búsqueda. Perhaps he feared people will laugh at him. Temía que las personas se rieran de él, Perhaps he feared public opinion, temía la opinión pública, or maybe the shame that comes with sexual sin, o tal vez la vergüenza que viene con el pecado sexual, or that he trusted his ring, his cedula, he trusted his ring and his staff to a harlot. o que confiara su anillo, o sea, su cédula y el personal a una ramera, a una prostituta. Okay. No, he doesn't have any remorse for the sin. Él no tiene ningún remordimiento por el pecado, Only for the fear of being found out. solo por el temor de ser descubierto. So when we get to verse 24, Cuando llegamos al verso 24, 3 months later, 3 meses después, we find out Tamar is pregnant. descubrimos que Tamar está embarazada. Okay, and Judah is outraged. Y Judá tiene un enojo arriba. How dare she be immoral? ¿Cómo es que ella puede ser una inmoral? He wants to burn her. Él quiere quemarla. Okay, he wants to get rid of her. Él quiere deshacerse de ella. He is indignant about her sin. Él está indignado por ese pecado. And he says she deserves death. Y él dice, ella merece la muerte. Okay. If you read the story, you already know what's coming. Y si ustedes saben la historia, ya ustedes saben lo que viene. Okay. Are men held to the same measure as women over sexual sin? El hombre tiene la misma medida que las mujeres por el pecado sexual, ¿no? Okay, and this is the best part. Y esta es la parte más buena. Okay, because he's ready to kill her. Porque él está listo para matarla. Okay, and she's like, the person who got me pregnant owns these things. Y ella le dice, la persona que me embarazó es dueño de todo esto. And he's like, whoa, those are my things. Y él le dice, oh, esas son mis cosas. And he says, she is more righteous than I. Y él dice, ella es más honrada que yo. Okay. That's kind of a weird statement because they both are kind of wacky. Dice Julie que ese decir es como raro porque los dos están haciendo lo mismo. Okay. But the point is Pero that el punto es, he was trying to avoid his duty. él estaba tratando de evitar lo que tenía que hacer. And she was following the law. Y ella estaba siguiendo la ley. So even though this is a messy picture, Dice Julia, a pesar de que esto sea una foto desastrosa, okay, God honors her in the genealogy. Dios la honra en la genealogía. God sees her, he gives her grace. Dios la ve y le da gracia. And what do we take from the story? ¿Y qué tomamos de esta historia? Okay, I wouldn't advise doing what Tamar did. ¿Qué nosotros nos llevamos de lo que Tamar hizo? Okay, but I think it shows you the difference between Judah and Joseph. Pero te muestra la diferencia entre Judá y José. Okay, and how Joseph was righteous and faithful. Cómo José era bondadoso y fiel. And his brothers were not. Y sus hermanos no lo eran. Also, I think it reminds us to keep our promises. También nos recuerda de mantener nuestras promesas. And that we should be faithful to our duties to our family. Y que nosotros deberíamos ser fieles a nuestros deberes con nuestra familia. Also, don't be quick to judge someone else's sin. Y también que no seas rápido en juzgar el pecado de otra persona. Ay. Pull out your signet ring and your staff and go, oh! No es que ponga tu anillo de sello hacia afuera y diga, hey. Exactly. So
So now we've had 3 different people that I've talked about that are in the genealogy of Christ. Ya hemos hablado de 3 personas diferentes que están en la genealogía de Cristo. And all these women are foreigners. Y todas estas mujeres son extranjeras. Okay, Ruth from Moab. Ruth de Moab. Okay, Tamar is a Canaanite. Canaanita. Ajá. Tamar es una cananea. And so is Rahab. Y también Rahab. Okay, so now let's talk about another woman in the Bible. Ahora vamos a hablar de otra mujer en la Biblia. Okay, so once again, normally we would read this in class. Otra vez, normalmente leeríamos esto en clase. Okay, but I would like you to open up 2 Samuel. Pero me gustaría que ustedes abrieran su Biblia en 2 de Samuel. Okay, and let's look at chapter 11. Y vamos a ver el capítulo 11. Okay, and I want you to read that on your own, so pause the video and then come back to me. Dice que ustedes lean ese capítulo, ustedes solos, pausen el video y luego vuelvan al video. Ok. ¿Quién es Betsabe? ¿Quién es Betsabe? Ella era esposa de Urias. Era la esposa de Urías. You don't have to repeat it. Hija de Eliam. Bonita nieta de Ahitofel. Is that right, Jess? Ahitofel. And if we go to chapter 17 and 23 of 2 Samuel. Si vamos al capítulo 17 y 23 de 2 de Samuel, okay, we find out that Ahitofel is a military advisor of David. Ahitofel es un militar asesor de David. So, in knowing this, we know that Betsabe is part of a fighting elite fighting family. Si leemos esto y vemos esto, vemos que Betsabe era parte de una familia, de un guerrero élite, de una persona que podía pelear. Okay, because Urias was part of David's mighty men. Porque Urías era parte del grupo de los piadosos de David. And they were famous in the kingdom. Ellos eran famosos en el reino. Okay, everyone knew who this group was. Todos sabían quién era este grupo. They were the men who fought alongside David. Estos eran los hombres que peleaban junto a David. They were next to him in battle. Estaban siempre junto a él en batalla. They guarded him. Lo custodiaban. They were entrusted and honored in the kingdom. Fueron encomendados y honrados en el rey. So Urias and also his father Eliam served in David's mighty men. Urías y también su padre Elián sirvieron en el grupo de los valientes guerreros de David. And Ahithophel was the trusted personal advisor of David for years. Y Ahitofel fue el consejero personal de confianza de David durante muchos años. Okay, they were loyal and they served the king. Ellos eran leales y servían al rey. Okay, this was a family business. Esto era un negocio familiar. So I'm going to write down, you write this down too. Betsabe. Ustedes escriban eso que yo le está escribiendo. Okay. Betsabe. And I want you to write down Urias. Y también que escriban Urías. Eliam. Y Ahithophel. Y Ahitofel. Okay. All 3 of these guys were part of David's trusted warriors. Dice Julie que ellos 3 eran parte del grupo de confianza, o sea, guerreros de confianza de David. Okay. Guerreros de... That is important. Eso es importante, dice Julie. Okay. So David would have known this family really well. David había conocido esta familia muy bien. Okay, they would have visited the kingdom. Ellos habrían visitado el reino. They were probably invited to special dinners.
Tal vez eran invitados a cenas especiales and also other celebrations. y también otras celebraciones. So it's highly likely that he even knew who Betsabe was before this story. Es muy probable que David haya conocido a Betsabe en algún momento antes de la historia. Okay, so go back to 1 Samuel 11. Otra vez vayan a 1 Samuel, 2 1 Samuel. 1 Samuel. No, wait a minute. It's 2 Samuel. My bad. A segunda de Samuel 11. Okay, and I want you to look at verse 4. Y yo quiero que ustedes vean el versículo 4. Okay, so in verse 4, it En el mentions that the reason why she was bathing is because she was purifying herself. En el versículo 4, que dice que la razón por la cual ella se estaba bañando era para purificarse. It's something that all women did after their menstrual cycle. Es algo que hacían todas las mujeres después de su ciclo menstrual. If they were devout Jewish women, which she was, Si eran mujeres devotas judías, y dice Julie, ella era una mujer devota judía, okay, she's following the law. ella está siguiendo la ley, She's honoring God. ella está honrando a Dios. And so after your menstrual cycle, you're supposed to take a bath on the evening of the 7th day. Entonces, después de tu ciclo menstrual, tú debes de tomar un baño en la noche del 7º día. Okay, so what she's doing is part of a ceremony that honors God. Lo que ella está haciendo es parte de una ceremonia para honrar a Dios. But David, on the other hand, Pero David, por el otro lado, we're going to read verse 1. vamos a leer el verso 1. Dice así: Aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén. So it says, en el tiempo cuando los reyes salen. Interesante, ¿sí? Ajá. David is not on the battlefield. Entonces, David no está en el campo de batalla. He's not with the rest of the men. Él no está con el resto de los hombres. During a time of war, a king was usually with his men. Durante un tiempo de guerra, usualmente el rey estaba con sus hombres. But David, for some reason, is not doing what he's supposed to be doing. Pero David, por alguna razón, no está haciendo lo que él debe de estar haciendo. Instead, he's at home. En cambio, él está en su casa. While everyone else is at war, Mientras todos los demás están en guerra, he is taking a leisurely stroll on the roof. él se está paseando tranquilamente en la azotea. He's idle. Él está inactivo. He's not where he's supposed to be. No está donde se supone que debe de estar. Keep in mind, at this time, we know that David has concubines and wives at his disposal. Tengan en cuenta que en este tiempo David tiene concubinas y esposas a su disposición. We know that he has at least 10 concubines and 6 wives. Al menos sabemos que él tiene 10 concubinas y 6 esposas. He has 16 women available to him. Él tiene 16 mujeres para él, dice Julie. He looks out from his roof Él mira desde su techo, desde la azotea, and sees a woman bathing. y ve a una mujer que se está bañando. She's going through the purification ritual. We know that. Sabemos que ella está pasando por un ritual de purificación. And I wanted to bring this up because so many times I hear the story talking about how Betsabe was trying to entice David. Dice Julie que ella quiere hablar de esto porque es importante saber que algunas personas solo dicen que ella estaba tratando de tentar a David, Because she's not. pero ella no lo está haciendo. She's obeying the law. Ella lo que está obedeciendo la ley. And David is not supposed to be there. Y David no se suponía que debía de estar ahí. Okay? She was supposed to be there. He's not.
Ella se suponía que debía de estar ahí, pero David no. Okay, now keep in mind in that day, Mantengan en mente que en ese tiempo, okay, that the kingdom was the highest point in the city. que el reino estaba en el punto más alto de la ciudad. Okay, so say this is David's castle. Vamos a suponer que es el castillo de David. Okay, and the reason why it's so high is so they can see out the whole city as protection. Es como una protección, es para que ellos puedan ver la ciudad completa. So he has the best view of the whole city. Él tiene la mejor vista de toda la ciudad. And normally he's off to war, Y normalmente él está en la guerra, but instead he's there pero en cambio está ahí. on the roof. Can you stop recording? Sorry. So she's doing what she's supposed to be doing, but he's not supposed to be there. Ella se supone que está haciendo lo que ella debe de hacer, pero él se supone que no debe de estar ahí. And he's just strolling on the roof. Él solo está caminando en el techo, en la azotea. Okay, so he can see by his vantage point, he's got a good view of Betsabe, who maybe she's here. I don't know where she is, but maybe she's here taking a bath. Dice Julie que tal vez Betsabe esté ahí tomando su baño, ¿verdad? Y él la puede ver desde ahí arriba. Okay, so what does he do? ¿Y qué es lo que él hace? Okay, he sends people to get her. Él envía a gente a buscarla. Okay, read verse 4. Vamos a leer el verso 4. Dice así. David envió mensajeros y la tomó. Y cuando ella vino a él, durmió con ella. Okay, so first he finds out who she is. Entonces descubre quién es ella en primer lugar. Okay, I think that's verse, what is that? He inquired about the woman and his guards, I guess, said that this is the daughter of Eliam and the wife of Uriah. Dice Julie que cuando él está con ella, los mensajeros le dicen, esta es la mujer de wife of who? Urias. Okay. Yeah, sorry about that. La esposa de Urias. He finds out she's married. Él se entera que ella está casada. And she's the wife of one of his mighty men. Y más que eso, ella es la esposa de uno de los guerreros valientes de él. Okay. And then he sends for her. Y luego, él la busca. La manda Even though he hears who she is, he still sends his guards to go get her. Incluso cuando él escucha que las cosas que le dijeron, él envía a sus guardias a buscarla. Now his guards were armed men. En sus guardias son hombres armados. Okay, they went to retrieve her and to bring her back to his bed. Ellos fueron a recuperarla y llevarla a la cama de él. Now things are a little different in that day than they are in this day. Las cosas eran diferentes en ese tiempo de lo que son en este tiempo. When you are summoned by the king, you cannot refuse. Cuando eres convocado por el rey, tú no puedes negarte. She has no choice but to go. Ella no tenía opción sino ir con él. She's vulnerable. Ella estaba vulnerable. She has no protector. No tiene protector. And David, being king, takes advantage of her and he rapes her. David, siendo rey, se aprovecha de ella y la viola. And I know some of you are going, what? He rapes her? Y alguno de ustedes seguro dice, ¿qué? Él la viola. There are different types of rape. Hay diferentes tipos de violación. Okay, there are violent rapes. Hay violaciones violentas. Okay, and then there also is power rapes. Y también hay violaciones por poder. Okay, violación Por poder. por poder. Okay, what does that mean? ¿Y qué significa esto? Okay, so in power rape, someone uses their position of power and authority to victimize someone that doesn't have that power or authority. Dice Yole que en la violación por poder, alguien usa su posición de poder y autoridad para victimizar a una persona que no tenga ese poder.
Okay, or someone in power takes advantage of someone that's more vulnerable that can't give consent. O alguien que es más vulnerable no puede tomar ese poder, ya sea que esa persona dé su consentimiento o no. Okay, so an example of this would be when adults rape children, Un ejemplo de esto puede ser cuando los adultos violan a los niños or when a teacher assaults a student, o cuando un profesor o una profesora asalta o viola a un estudiante or bosses with their employees, o los jefes con sus empleados even pastors with the people they're supposed to care for. o los pastores con personas que se supone que ellos deben de cuidar. So David's in a position of power David está en una posición de poder and he rapes her. y él la viola. She's not in a position to say no. Y ella no está en una condición de decir que no. Just because she's not fighting him does not mean that's not rape. Dice Julie, no porque ella no esté peleando contra él, no significa que no sea una violación. Okay? There are many women in these situations that don't fight back because they're scared or because they're in a position where someone has power over them. It's still rape. Dice Julie que hay muchas mujeres que no hablan de esto porque tal vez hay una persona en el poder que hace esto y ellas no pelean para atrás. And David's only intention was to satisfy his lust, and then he sends her away. Y la intención única de David era satisfacer su lujuria y luego mandarla para su casa. David was appointed as protector of God's people. David fue designado como el protector del pueblo de Dios. That's what a king is supposed to be. Y eso es lo que un rey se supone que debe de ser. Supposed to be a protector. Sea un protector. He was to shepherd and protect his people. Él debía de pastorear y proteger a su gente. But instead, David harms them. Pero en cambio, David los lastima. So after he's done with her, he just discards her, sends her back to Urias' house. Después que él la manda para su casa, para la casa de Urías, la deja. Okay, she is probably told to keep quiet and never talk about it. Probablemente le dijo, quédate callada y no hable de esto. She's just discarded after David gets what he wants. Simplemente la descartan después de que David consigue lo que quiere. But there's a problem. Pero hay un problema. She becomes pregnant. Ella queda embarazada. This is the consequences of his actions. Estas son las consecuencias de sus acciones. She just sends word simply, I'm pregnant. Ella solo dice simplemente, estoy embarazada. I'm sure it was kind of like, haha, idiot. Que tal vez ella pensó, jaja, idiota. But he panics. Entonces él entra en pánico. Okay, now there's proof of his sin. Ahora hay pruebas de su pecado. There's proof of his betrayal. Hay prueba de su fechoría. There's proof of his wrongdoing. Hay prueba de su mal hecho. He has no concern for her or the unborn child. Él no se preocupa por ella ni por el niño que va a nacer. Instead, he tries to cover it up. En vez, él trata de cubrirlo. He summons Urias from the battlefield. Él convoca a Urías desde el campo de batalla. And he thinks he can trick him. Y él piensa, yo puedo engañarlo. But Urias, in contrast to David, is an upright man. Pero Urías, en contraste de David, es un hombre recto. Okay, he doesn't feel right being with his wife while all his men are fighting. Él no se siente bien estando con su esposa mientras que el resto de los hombres están peleando. So he sleeps at the entrance of the palace instead of going home. Así que él duerme en la entrada del palacio en vez de irse a su casa. That's not the plan. Ese no era el plan de David. David is so concerned about being found out. He's not concerned about Betsabe or the child.
David está tan preocupado por ser descubierto que no está preocupado ni por Betsabe ni por el niño. And when his plan doesn't work, he sends a message to the front lines. Y cuando cuando su plan, perdón, no funciona, él envía un mensaje. He tells the commander to send Urias to the front. Él le dice al comandante que ponga a Urias en el frente de batalla. And then pull back. And then, Pull back, like retreat. después que vuelva hacia atrás. And Urias is killed. Y matan a Urias. Betsabe hears about his death and she mourns. Betsabe escucha de la muerte de Urias y se lamenta. She cries out, she grieves. Ella grita, ella está en duelo. Okay? This was a woman who was loved by one man, a good man, an honorable man. Esta era una mujer amada por un hombre bueno, un hombre honorable. So a traditional time of mourning is 1 month. Un tiempo tradicional de duelo es de aproximadamente un mes. And after this time, David brings her into the palace and she becomes his wife. Después de este tiempo, David la lleva al palacio y ella se convierte en su esposa. So now David has, instead of 16 women at his disposal, he has 17. Y dice Julie que en vez de tener 16 mujeres, 16 esposas, ella es la número 17, o sea, son 17 ahora. She is the 7th wife. Ella es la séptima esposa. Okay, so now on the outside of the community, Ahora, en el exterior de la comunidad, David would be seen as heroic. David se vería como alguien heroico. Okay, he took the widow in, he's caring for her, he provides for her. Acogió a la viuda, cuidó de ella y la mantiene. What a great man. ¡Qué gran hombre! Okay, but we know the truth. Pero nosotros sabemos la verdad. And we also learn that the Lord is so displeased with what David has done. Pero también aprendemos que el Señor estaba tan disgustado con lo que David había hecho. Notice he's not displeased with Betsabe, only David. Tengan en cuenta que Dios no está disgustado con Betsabe, solo con David. If it was an affair, God would be displeased with both. Si fuera una aventura, Dios estaría disgustado con los dos. Okay, so let's go to 2 Samuel. Entonces vamos a ir a 2 de Samuel 1 hasta 15. 12 del 1 al 15. Y dice así: Entonces el Señor envió a Natán a David y vino a él y le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico, el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno, y era como una hija para él. Vino un viajero al hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a él. Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir y debe pagar 4 veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. Así dice el Señor Dios de Israel: yo te ungí rey de Israel y te liberé de la mano de Saúl. Yo también entregué a tu cuidado de la casa del Señor y a las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel y de Judá, y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como esta. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo a sus ojos? Has matado a espada a Urías hitita y has tomado a su mujer para que sea mujer tuya, y lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa,
porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías hitita para que sea tu mujer. Así dice el Señor, he aquí, de tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu compañero, y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. En verdad, tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. Entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Y Natán regresó a su casa y el Señor hirió al niño que la viuda de Urías dio a David y se puso muy enfermo. So now, who are the characters in this story? Entonces, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Okay, we know the poor man is supposed to be Urias. El pobre hombre debe de ser Urías. Okay, and we know that the sheep is supposed to be Betsabe. Y la ovejita es Betsabe. So what do we learn about the relationship between Urias and Betsabe? Entonces, ¿qué aprendemos de la relación entre Urías y Betsabe? Well, we hear about how much Urias loved his wife. Escuchamos cuánto Urías ama a su esposa. Okay, she was the only one, the one he cherished. Ella era la única, la que amaba. Okay, she was the one he protected. Ella era la que él protegía. Okay, we learn how intimate the relationship is. Aprendemos de cómo íntima era la relación. Okay, if you are a woman and you're in a relationship with this, you're not going to stray. Si tú eres una mujer y estás en una relación así, tú no vas a tomar otro camino. Jessica sabe, ¿sí? Sí, Jessica sabe. Okay? If you are loved this much and this greatly, you're not going to do anything to ruin that relationship. Si eres amada tanto, no harás nada para que se dañe esa relación. Okay? She went from being the only one and receiving all the affection from one husband and being his only focus. Okay. Ella pasó de ser la única y recibir todo el afecto de su esposo y ser el único enfoque To being one in 17. de hacer una en 17 To not being cherished. y no ser apreciada To being used. y ser utilizada. To being called on when it's convenient. Solo ser llamada cuando sea conveniente. Okay? Her true love was murdered by her rapist. Su verdadero amor fue asesinado por su violador. And then her first child dies. Y luego muere su primer hijo. Doesn't your heart break for her? ¿No se te parte el corazón por ella? So when Nathan tells the parable, who does he condemn? Cuando Natán cuenta la parábola, ¿a quién condena? Betsabe? Condena a Betsabe. David was the only one who had done wrong. David fue el único que hizo mal. Betsabe has done nothing wrong. She's a victim. Betsabe no ha hecho nada malo, ella es una víctima. And Nathan indicts him for his victimization of Betsabe. Y Natán lo acusa por victimizar a Betsabe. He uses a defenseless little lamb to represent her in the story. Él utiliza un corderito indefenso para representarla en la historia. There is no doubt that she's an innocent victim. No cabe duda de que ella es una víctima inocente. She was loved by her husband, but preyed upon by a king who was supposed to protect her. Ella era amada por su esposo, pero fue presa del rey que se suponía que debía de protegerla. And the loss of the son is divine judgment over David's sin, not Betsabe. La pérdida del hijo es el juicio divino sobre el pecado de David, no de Betsabe. Now, thankfully, David recognizes the depths of his sin. Afortunadamente, David reconoce la profundidad de su pecado.
He grieves, he wails, he pleads for forgiveness. Se lamenta, él suplica y pide perdón. My hope is that maybe he treated her better. Mi esperanza es que él la haya tratado mejor. We know he seeks repentance from God. Vemos que él busca arrepentimiento de Dios. My hope is that he also sought forgiveness from others, but I don't know if he did. Y dice Yoli, mi esperanza es que busco que él también haya tenido perdón de otros, pero no creo que lo haya hecho. And look at verse 11 and 12. Y vamos a ver el versículo 11 y también el 12. There's a curse on him because of his sin. Hay una calamidad que le sobrevendrá por el pecado. There is calamity that comes upon David's family. Esa calamidad que viene hacia la familia de David. And if you read on, you know that's true. Y si tú sigues leyendo, tú sabes que eso es verdad. Okay, the kingdom almost falls apart. El reino casi se derrumba. Okay, and David's sons are fighting against him. Los hijos de David pelean contra él. The grandpa of Betsabe, Ahithophel, El abuelo de Betsabe, Ahitofel. let's try it again. Okay. So Ahithophel betrays David. Ahitofel traiciona a David. Okay, this man was once a trusted advisor and servant. Este hombre fue una vez el consejero y sirviente de confianza. It makes you wonder if he was unable to forgive David after killing Urias. Te hace preguntar si no pudo perdonar a David después de matar a Urias. In fact, he convinces David's son, Absalom, to rape David's 10 concubines. De hecho, dice Yuri, él convence al hijo de David, Absalón, de violar a las 10 concubinas de David. Okay, so everything is a mess. Todo es un desastre. Okay, the consequences of David's sin destroys his family and his kingdom. Las consecuencias del pecado de David destruyen a su familia y a su reino. But there is good news for Betsabe. Pero hay buenas nuevas para Betsabe. God is good, and her story doesn't end there. Dios es bueno y su historia no termina ahí. She would not be defined by that. Ella no estaría definida por lo que le pasó por eso. And I want you to hear this. Y yo quiero que tú escuches esto. You have been abused or taken advantage of or raped, you don't have to be defined by that. Si has sido abusado o abusada o aprovechado o aprovechada o violada o violado, no tienes que ser definido por eso o definida. God redeems her story. Dios redime su historia. Okay? Once again, our favorite prophet Nathan, he gets involved. Otra vez, nuestro profeta favorito, Natán, vuelve y entra a escena. Okay? He hears that David's planning on choosing a king. Él escucha que David está planeando escoger un rey. Okay? And he says, hey, Betsabe, talk to him about Solomon. Entonces, él le dice, hey, Betsabe, háblale de Salomón a él. Okay, so if we go to 1 Kings 1, 11 hasta 13. Primera de Reyes, del 11 hasta el 13. Dice así. Entonces Natán habló a Betsabe, madre de Salomón, diciendo, ¿no has oído que Adonías, hijo de allí, se ha hecho rey y que David, nuestro Señor, no lo sabe? Ahora pues, ven, voy a darte un consejo para que salves tu vida y la vida de tu hijo Salomón. Ve ahora mismo al rey David y dile, ¿no has jurado tú, oh rey, mi señora, a tu sierva, diciendo, ciertamente tu hijo Salomón será rey después de mí y se sentará en mi trono? Porque pues se ha hecho rey Adonías. Okay, so Nathan stands up for what is right. Natán siempre defiende lo que es correcto. And he looks after Betsabe. Y él siempre busca saber. We all need advocates like Nathan. Todos necesitamos defensores como Natán. Okay, it is the son of Betsabe, not David's other
others' wives that become, oh, no, hold on. Sorry, my bad. It is the son of Betsabe that's chosen to be king. Es el hijo de Betsabe que es escogido para ser rey. Solomon becomes king. Salomón es el quien se vuelve rey. Once again, the younger is moved in front of the older ones. Una vez más, el joven es el que es elevado, movido y dejado arriba y los mayores atrás. ¿Recuerdan este tema? ¿Ustedes recuerdan este tema? Okay. And look at this. Let's go to 1 Kings. Primera de Reyes 2 al 19. 2:19. Dice así. Betsabe fue al rey Salomón para hablarle por Adonías. El rey se levantó a recibirla, se inclinó delante de ella y se sentó en su trono. Hizo colocar un trono para la madre del rey y ella se sentó a su diestra. God restores her by putting her as an influence over the royal court. Dios la restaura poniéndola como una influencia en la corte real. She is seated next to her son. Ella está sentada junto a su hijo. She is seated at his right hand. Ella está sentada a su diestra. She's given a place of honor. A ella se le ha dado un lugar de honor. Hey, God, Solomon makes a throne for her. Salomón hace un trono para ella. And God empowers her to have influence in a kingdom. Y Dios la empodera para tener influencia en el reino. He restores her. Él la restaura. Do you see how much God cares for her? ¿Ves cómo Dios se preocupa por ella? Even more, she's put in a place of honor in the lineage of Christ. Aún más, ella es puesta en un lugar de honor en el linaje de Cristo. Okay, vamos a leer Mateo 1:6. 1:6. Dice, David engendró a Salomón de la que había sido mujer de Urías. Mujer de Urias. No es su nombre, ¿eh? No es el nombre de ella, ¿verdad? He said Urias' wife. Ellos dicen la esposa de Urías. Why did they say it like that? ¿Y por qué lo dicen así? Okay, it's a reminder Es un recordatorio that Betsabe did not belong to David. que Betsabe no pertenecía a David. It's a condemnation of David's sin Es una condenación del pecado de David and the wrong that he did to her. y del daño que le hizo a ella. She belonged to Urias. Ella pertenecía a Urías. And it rewards her loyalty and her love for her husband. Y también se premia la lealtad y el amor por su esposo que ella le tenía. By reminding everybody of her devotion. Eso recuerda a todo el mundo la devoción que ella tenía. So what do we learn from these stories? ¿Qué aprendemos de estas historias? Okay. 1, protect women. 1, proteger a las mujeres. Proteger mujeres. Uh-huh. Okay. So these stories encourage men to protect women. Estas historias animan a los hombres a proteger a las mujeres. Okay. Also be a defensador, an advocate for women who are victimized. Sea un defensor. Defensora. Ajá, o defensora. Okay. For women that are victimized who don't have a voice. A las mujeres que son victimizadas, que no tienen voz. Okay. Also, as a personal note, don't hold on to bitterness against an offender. Dice Julie, como nota personal, no te aferres a la amargura contra un ofensor. What is Bitterness, amargura. amargura? Uh-huh. Okay, so don't hold on. What? Can you prove? Right, so don't hold on to bitterness. Entonces, no te aferres a la amargura. Because just like what happened to her grandfather, Ahithophel, it can destroy you.
Así mismo como le pasó al abuelo de ella, y Tofel puede destruirte. Okay. Number 4, God intends to restore and redeem the broken. You can put God restore and redeem. Intención. Intención, ok. Dice Julie que la número 4 es, Dios tiene la intención de restaurar y redimir a los quebrantados. I should know that one. Yeah, we say it a lot. Yeah. Okay. Also, God has a heart for women. También Dios tiene un corazón para las mujeres. Okay. He also has a wrath for those who victimize them. Él también tiene ira para aquellos que la victimizan. Okay. I mean, I forgot where that's at in the Bible, but like God says that it is better if you harm a child, it's better that you have a stone wrapped around your neck than to deal with him. Ajá. Dice Julie que ella no se acuerda dónde la Biblia lo dice, pero dice la Biblia que es mejor que tú te pongas una piedra pesada y te tires al mar y en vez de tú lidiar con la ira de Dios si tú le haces algo a alguien. Okay. And finally, Y finalmente, Dios te define, okay, not what happened to you, no lo que te pasó, no shame, sin vergüenza, you are restored. tú eres restaurada. Now, what women have to go through, men will probably never know. Lo que tienen que pasar las mujeres, tal vez probablemente los hombres nunca lo sabrán. I know women have to be careful where they walk at night. Las mujeres tienen que tener cuidado de dónde ya caminan en la noche. Okay, we have to be always aware of what's around. Siempre debemos de estar activas viendo de lo que hay a nuestro alrededor, Because there are predators that want to hurt us. porque hay depredadores que quieren lastimarnos. Okay, women are also often blamed for sexual abuse, rape, or assault. A menudo a la mujer se le culpa por los abusos sexuales, las violaciones y las agresiones que ella tienen. When hearing about a rape or sexual assault, Cuando nosotros escuchamos de una violación o abuso sexual, how many people hear the question, well, what was she wearing? ¿cuántas han escuchado que le dicen a la mujer, pero qué llevaba ella puesto? Well, where was she? ¿Y dónde estaba ella? What time of night was it? ¿A qué hora estaba ella en la noche? Even if you are walking around naked, no one has the right to hurt you or touch you or violate you. Dice Julie, incluso si caminaras desnuda en la calle, nadie tiene derecho a lastimarte, tocarte o violarte. Women feel shame for the things that were done to them. Las mujeres sienten vergüenza por las cosas que le han hecho a ellas. Okay? And this story makes it clear that she did nothing wrong. Y esta historia lo deja en claro, ella no hizo nada malo. There is redemption for women who have been abused. Hay redención para las mujeres que han sido utilizadas y abusadas. There's redemption for women who have been abandoned or experienced loss. Hay también redención para las mujeres que han sido abandonadas o experimentan alguna pérdida. God pursues them with tenderness and wants to restore them. Dios las persigue con ternura y las quiere restaurar. There is healing that God wants to give you. Hay sanación y Dios te la quiere dar. And only God can define you. Y solo Dios puede definirte. Not your past or what happened to you. No tu pasado ni lo que te pasó. God holds the person responsible and condemns the sin. Dios hace responsable a la persona que te hizo eso y condena el pecado. He holds David responsible for his abuse of power. Él responsabiliza a David por su abuso de poder. This is a point of shame for the entire kingdom. Este es un punto de vergüenza para todo el reino.
After David repents, everyone would have known what David had done. Después que David se arrepiente, todos sabían lo que David había hecho. Because this story is about God's love and care for women. Esta historia trata sobre el amor y el cuidado de Dios para las mujeres. Women are to be loved and protected and empowered. A la mujer se le debe amar, se le debe proteger, se le debe empoderar. God will use your story, whatever's happened to you. Dios usará tu historia, cualquier cosa que te haya pasado. Your story will not define you. Tu historia no te define. Okay? But God will use all of your story for his glory. Pero Dios usará toda tu historia para su gloria. He will redeem your story and restore you. Él redimirá tu historia y te restaurará a ti. Men need to take responsibility. El hombre debe asumir la responsabilidad. And they need to grieve for mistreatment of women. Y ellos deben de llorar por el maltrato que le hacen a las mujeres. Okay? And when you say sexual things to a woman, you are mistreating a woman. Y cuando tú dices cosas sexuales a una mujer, tú estás maltratando a esa mujer. That's not what God intended. Y no fue la intención de Dios. You men are made to be a protector of women. Ustedes, hombres, deben de ser protectores de las mujeres. You're meant to guard their purity. Ustedes deben de guardar su pureza. When you hear some man saying some negative sexual thing to a woman, that should offend you. Cuando ustedes escuchen a los hombres decirle cosas sexuales negativas a una mujer, eso debe de ofenderte a ti. Because she's made in the image of God. Porque a ella o ella fue hecha a la imagen de Cristo, de Dios. Okay? Even if she's naked. Incluso si ella está desnuda. Okay, don't say she deserves it. She does not deserve that. No one deserves to be treated as less. Nadie se merece ser tratado como menos, no importa si ella esté desnuda. Okay. So we look at God's heart for women in the genealogy. Nosotros vemos el corazón de Dios para las mujeres en la genealogía. There's Tamar, Tamar, Ruth, Ruth, esposa de Urias. la esposa de Urías. Okay. We only have one more. Solo tenemos una más. María, Nuevo Testamento, pero 4 mujeres en la Testamento Antiguo. Wow. So there is a global epidemic of sex trafficking. Dice Yuri que existe una epidemia mundial de tráfico sexual. And I'm sure this isn't news to you. Y yo sé que esto no es novedad para usted. Okay, you probably have heard about this global problem. Yo creo que ustedes han escuchado de este problema mundial. Okay, and the victims of sex trafficking are predominantly women and young girls. Y las víctimas de la trata de personas son predominantemente mujeres y niñas. And there's also young boys that are affected. Y también hay niños que son afectados por esto. So globally, children make up about 20% of those being trafficked. Mundialmente, los niños son el 20% de esa trata de personas. And the business of sex trafficking makes about 32 billion a year. Y el negocio del tráfico sexual gana alrededor de 32 mil millones al año. With about 21 million people being trafficked. Con 21 millones de personas siendo traficadas. And 5.5 million are children. Y 5,5 millones son niños. And the trafficking of women and children is the fastest growing crime. Y la trata de mujeres y niños es el delito de más rápido crecimiento. And it's a global issue. Y es un problema mundial. But there are locations in the world that are worse than others. Dice Julie que hay locaciones en el mundo que son peores que otras. Now, when I was trying to decide 6 years ago where God wanted me to serve, Cuando yo estaba tratando de decidir dónde Dios quería que yo sirviera, hace 6 años atrás, I looked globally at this issue. miré globalmente este tema. And my friend asked me to come to the Dominican.
Y mi amiga me pidió que viniera a la República Dominicana. And I said no at first. Y al principio dije que no, Okay. But when you look at the global picture, pero cuando tú ves la imagen global, okay, it's overwhelming. es abrumadora. It's almost paralyzing because I think, how can I even make a difference? Es como paralizante porque yo digo, ¿cómo yo voy a hacer una diferencia? And it can almost paralyze you to do nothing because it's just so great, the problem. Dice Julie que puede paralizarte a ti porque el problema es tan grande. And I started wondering, where are the people coming from? Y empecé a preguntarme, ¿de dónde vienen esas personas? Okay, so I looked at the global picture Y yo vi la imagen completa and I found out that parts of Asia, China, Cambodia, were some of the highest for women and children. Dice Julie que ella miró y China y Camboya son los que son más altos en mujeres y niños. En segunda está India. Oh, en tres está Brasil. Y cuatro es República Dominicana. ¿Por qué? It's so small. Nosotros somos tan pequeños, Okay? But when you look at how poor the country is, pero cuando tú ves cuán pobre es el país and when you see that over a third of the people in the Dominican Republic are poor, y cuando tú ves que el 30% de las personas son pobres, you realize that that puts them at great risk. y tú te das cuenta que eso lo pone en un gran riesgo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque there are always people that will exploit the poor. ¿Por qué siempre hay personas que explotan a los pobres? Because when you have less resources to fight, you can easily be taken advantage of. Porque cuando tú tienes menos recursos para luchar, tú eres una persona que tiene easy, what you say, Dan? Okay. Entonces, dice Julie, cuando tú tienes menos recursos para luchar, de ti se pueden coger más personas. Okay, so the people most at risk are the poor, broken families, where children are left to fend for themselves or hang out in the streets all the time. Las personas que corren más riesgo, dice Julie, son las personas pobres, desintegradas, los niños que siempre andan en la calle solos. And I believe in Dominican, the prostitution is legal for adults. Y yo creo que la prostitución en la República Dominicana es legal para los adultos. Is that true? I don't know, no sé. If it's not legal, nobody does anything with it. Pero si no fuera legal, nadie hiciera nada con eso, ¿verdad? They just turn their head and ignore it. Tú lo ignoras y ya. Okay. But there's not a lot of regulations or protections against children. Pero no hay mucha regulación o el proteger a los niños. Okay. So, hold on, pause. I'm going to skip. All right. So in 2015, according to IJAM, agency that's there to protect children, there are approximately 35,000 sex workers in the Dominican Republic. En el 2015, según un estudio de IJM, que es una organización para niños, se estima que hay aproximadamente 35,000 trabajadoras sexuales. Okay, and according to that study, 60% of women in the sex industry that are working as prostitutes started when they were underage. Dice Julie que un 60% de esas mujeres que están trabajando como prostitutas sexuales comenzaron en edades cuando eran menores. Okay, and because the Dominican is a place for tourism, La República Dominicana es un lugar del turismo. it's also considered a place for sex tourism.
y también es considerado como un lugar para el turismo sexual. It's easy to get to. Es fácil de llegar, Okay, it's cheap. es barato. Okay, you can get a sex worker for like 50 pesos. Tú puedes encontrar una trabajadora sexual por 50 pesos. Okay, in some cases, there's offers to find a young virgin, and that's usually cost more. En algunos lugares tú puedes encontrar una joven virgen y esto te puede costar más. But the island is a hot spot for sex tourism. Pero la isla es un lugar caliente para el turismo sexual. Okay, when I was researching, I found people on YouTube advertising and telling people how they can come to the Dominican and get what they want. Dice Yuri que cuando ella estaba investigando, ella vio un video en YouTube de cómo algunas personas estaban preguntando cómo ellos pueden buscar una chica para tener sexo con ellos aquí en la isla. Now, because of the internet, people are starting to advertise or seek clients through Facebook or other sites. Y como ha llegado el internet, hay gente que ha buscado ver a las personas en algunos sitios en el internet. Okay, this should make you mad that this is happening in the Dominican Republic. Esto debe de hacerte enojar de que esto esté pasando en la República Dominicana. Okay, this should enrage you. Esto tiene que darte rabia. Okay, you should want to protect women and children. Usted debe de tener la necesidad y el deseo de proteger a las mujeres y a los niños. Okay, and so we do some trainings on this. Nosotros hacemos algunos entrenamientos en esto. Okay, and if you want to do that, you can find some of this on YouTube, but we will also come to your church if you get a big group together, and we will happily train you all. Dice Julie que tú puedes encontrar alguno de estos entrenamientos en línea, pero también si tú tienes un grupo grande de personas en tu iglesia, nosotros podemos ir y hacer ese entrenamiento con ustedes. Okay, however, if you suspect that a child or a woman is being trafficked, Sin embargo, si tú sospechas de que un niño o una mujer está siendo traficada, okay, you can call these numbers. ustedes pueden llamar a estos números que Julie tiene ahí. Esa es la organización IJM. Okay. Now, I don't know the ones in other countries, Dice Julie que ella no sabe en otros países but el número. hopefully, if whoever's facilitating this, whatever country you're in, that you will get those numbers for your class. Dice Julie que no importa el país en que tú estés, tú puedas buscar el número de organizaciones así en tu país y así decirlo en tu clase. Okay, because as God's people, we should act when there is injustice. Como pueblo elegido de Dios, nosotros debemos actuar cuando haya una injusticia. And we should be the ones to stand up first to protect women and children. Y nosotros debemos ser los primeros que nos paremos para proteger las mujeres y los niños. Okay, and we should also do whatever we can to get the word of God and the grace of God to change hearts. Dice Julie que debemos de hacer lo que sea para estar en la palabra de Dios y la gracia de Dios. Eso puede cambiar los corazones. Because the only thing that's going to change evil, Porque lo único que va a cambiar el mal the only thing that's going to overcome the darkness y lo único que se va a vencer la oscuridad is the gospel. es el evangelio. Okay? So if you're going to go out and fight the darkness that's around us, Si tú vas afuera y vas a pelear con la oscuridad que está a nuestro alrededor, okay, if you're going to go out and fight this evil that's happening to children and women, y si tú vas a pelear contra este mal que está entre las mujeres y los niños, make sure you're also bringing the gospel. siempre trata de llevar el evangelio. Okay, adios. Bye.